de la mañana de este sábado 28 de febrero. Llegan comentarios en nuestras redes sociales. Voy a compartir algunos. Canaima, feliz y bendecido día. Mil bendiciones. Siempre en sintonía desde Cagua. Gracias por todo. Buen programa. Dios te bendiga. Te vamos a extrañar. Yo también los voy a extrañar a ustedes. Katy, gracias. Buenos días, Bea. Desde Maracay, Venezuela, con café en mano. Saludos. Darwin Castillo. Hola, Beatriz. Saludos. Es un gusto siempre verte y saludarte con mucho cariño. Gracias, Darwin. Gracias por interactuar con nosotros. Alexandra Mendoza, feliz y bendecido sábado con café en mano, disfrutando del programa desde Los Ruices. Gregorio, desde Urbanización Alto Prado, te envío saludos y bendiciones por tu excelente gestión en Entre Noticias. Éxito en todos tus proyectos. Gracias, Gregorio. Bueno, yo vuelvo a la semana, no me voy de Globovisión. Yo tengo mi programa en la semana, así que también los espero por allá a las 9:30 de lunes a viernes. Seguimos acá en Entre Noticias. Me acompaña el doctor Mauro Carreta, cirujano, especialista en cirugía hepatobilio-pancreática. Doctor, nos enfocábamos en la cirrosis y sus complicaciones. Usted ya las explicaba. ¿Cuáles son los principales miedos que reporta el paciente al recibir el diagnóstico de cirrosis? Bueno, quería decir que cuando uno le dice a la población en general cirrosis, todo el mundo piensa que es un paciente que es alcohólico primero, porque sí, piensa se asocia directamente con el consumo de alcohol. Que bueno, una de las causas de la cirrosis puede ser el consumo excesivo de alcohol, pero no toda cirrosis es por alcohol, ¿no? Como expliqué anteriormente, hay enfermedades inflamatorias como la hepatitis C, la hepatitis B, que puede llevar a eso, enfermedades congénitas, ya que cuando uno nace con una serie de deficiencias, los niños generalmente, la alfa-1-tripsina, que es una de las más frecuentes, en el adulto, como dije, los problemas de obesidad. O sea que la cirrosis no es solamente es porque un paciente sea alcohólico, no toda cirrosis es por alcohol. Entonces, el miedo que más da al paciente cuando uno le dice que tiene una cirrosis, que tiene un daño, es que sabe que si ese daño se progresa, va a llegar un momento en que va a necesitar un cambio del hígado, o sea, un trasplante, ¿no? Okay. Entonces, eso ya son palabras mayores y son ya cuestiones, cirugía mucho más grande y cuidados mucho más grandes, tiene que estar en un régimen de inmunosupresión y por eso es que tenemos que evitar que los pacientes lleguen a una cirrosis. Y eso es únicamente haciendo el diagnóstico precoces de problemas que tengan en el hígado, que los pacientes acudan a las unidades de prevención de enfermedades hepáticas y que estén en contacto con su médico de cabecera para que detecte cualquier cambio que pueda haber en la sintomatología, en el examen físico o en los laboratorios, para que ese paciente sea remitido a un especialista de hígado y con eso evitar que lleguemos a una cirrosis, que es el estado final de una enfermedad del hígado. Usted menciona entre los mayores miedos el tema del trasplante. El paciente, bueno, en su misma incertidumbre, considera que en todos los casos va a necesitar un trasplante y usted nos está diciendo que no. Entonces le pregunto, ¿cuándo un paciente es candidato para un trasplante? Cuando su función hepática ya está en un estado terminal. Entonces nosotros tenemos serie de valores que son cuantificados como una clasificación que llamamos MEL, que es un modelo de enfermedad final del hígado y si con ese modelo y según el puntaje que tenemos, sabemos qué paciente amerita un trasplante inmediato, porque eso nos da que si tiene un puntaje muy alto, en los 3 meses subsiguientes ese paciente va a fallecer y el que tenga ese puntaje alto es el que tiene que ser trasplantado, pero muchos pacientes con enfermedades incipientes se pueden tratar y pueden ser que no lleguen a un trasplante de hígado. ¿Cuál es el procedimiento en nuestro país si el paciente necesitara un trasplante? Siempre el donante generalmente es alguien de la familia. ¿Cómo es este protocolo? El trasplante tiene 2 formas de hacerse. Ajá, ¿no? Vamos a hablar sobre eso. El trasplante puede hacerse con donante cadavérico, ¿verdad? ¿Qué es un donante cadavérico? Una persona que en vida o en muerte los familiares reclaman que es un donante de órganos, ¿no? Cualquier persona que tiene un accidente o que tiene una muerte cerebrocelular, siempre hay un paciente que puede ser donante, ¿verdad? Y ese dona los órganos, no solamente el hígado, sino las córneas, los riñones, el corazón, médula. Bueno, puede ser donante universal, intestino, páncreas. Hoy en día en los centros de trasplante se trasplantan muchísimos órganos.
Y esa es una forma con un donante cadavérico, que es una persona que está muerta, pero se mantiene sus signos vitales en forma con un respirador, con una contado, y esos hígados que tienen que estar perfundidos, por eso se mantiene el cadáver con una respiración, con un aparato mecánico, con todos los cuidados posibles. Ese es un donante. O un donante vivo. ¿Qué significa un donante vivo? Es una persona que según los estudios tienen que ser familiares hasta cuarta generación en Venezuela, que según estudios que se estudian, se ven la cantidad de hígado que se va a remover, la cantidad de hígado que va a quedar, si es funcionante o no. Debe haber compatibilidad. Y debe haber una compatibilidad tanto en el cadáver como en la cuestión, porque yo no puedo poner un hígado de un cadáver de una paciente que mide 1,80 y tiene un hígado y pesa 180 kilos, y ese es un hígado grande, y no lo puedo poner en una persona o una mujer que pesa 45 kilos y mide 1,60 porque no le va a caber. Y así también entonces, aparte de eso, tiene que ser compatible con el grupo sanguíneo y se le hacen estudios inmunogénicos del HLA para ver si son compatibles para otros órganos como el riñón y el páncreas. Y en el caso de vivo a vivo, es un familiar, como dije antes, que dona una parte de su hígado. Hay unas tablas que es entre 0,8 y 1%, o sea que si yo voy a trasplantar una niñita de 20 kilos, lo mínimo que tiene que recibir de ella de hígado son 200 gramos. Y así se hace, pero tiene que ir con un estudio, tiene que ir que no tenga anormalidades el donante, que no tenga enfermedades subyacentes, para que no crearle después al donante una patología también después que amerite cualquier otra cosa, ¿no? Entonces esas son las dos formas de hacer trasplante de hígado, igual que riñón, donante vivo y donante cadavérico. ¿Y cuáles son los cambios en el estilo de vida si, por ejemplo, una persona decide ser donante? Tanto del paciente que lo recibió como de del donante. Generalmente después hay una recuperación al íntegro de todas sus funciones, porque el hígado no es que crece, sino que el hígado tiene una posibilidad de hipertrofiarse. Entonces cuando uno quita un pedazo de hígado, con el tiempo, a las 4 semanas ya se regenera, o sea, hay una hipertrofia y tiene su tamaño normal. Y siempre con cuidado de no dañar su hígado, ¿no? ¿Es posible que el paciente rechace el nuevo hígado? Sí, generalmente puede suceder, y ahí cuando no se cumplen con las reglas, es muy raro tener un rechazo hiperagudo en el hígado, más que todo se ve en el riñón. Pero sí se puede rechazar, porque acuérdense que usted está colocando un órgano que no es de la persona, y por eso amerita inmunosupresión, y a muchos casos, a veces, estando con la inmunosupresión, pueden haber casos de rechazo agudo que uno lo trata con un poquito mayor de supresión o con otros medicamentos, y así se evita que se pierda el órgano. ¿Deben tomar medicamentos durante toda su vida después de esta operación o es un tiempo que considera el doctor? La inmunosupresión tiene que ser de por vida. Lo que pasa es que los primeros años es más alta y ya los últimos años siempre es mucho más baja, pero sí tiene que tomar su medicamento inmunosupresor. Doctor, ¿todos estos tratamientos son costosos? ¿Existe en nuestro país algún tipo de medicina comunitaria que ayude a las familias que necesitan someterse a este tipo de intervenciones? Bueno, la práctica de trasplante de hígado ha mermado un poco en el país por muchas razones que ya conocemos. Riñón se sigue trasplantando más que todo de vivo a vivo, tanto en organismos públicos como en privados. Hasta hace tiempo y el Seguro Social se daba a los pacientes los tratamientos de inmunosupresión. Los medicamentos para la inmunosupresión eran dados por el Seguro Social. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Por favor, díganos dónde podemos encontrarlo. Bueno, yo estoy trabajando ahorita en la unidad de hígado, vías biliares y páncreas, y en el servicio de cirugía del Centro Médico Docente de la Trinidad. Y junto con un gran equipo, no soy solamente yo, de patólogos, radiólogos, médicos internistas, como dije, nutricionistas, infectólogos, que todos hacemos una unidad, y ahí podemos ver pacientes, y no solamente ver que se venga, sino que si pacientes que requieren una segunda opinión para cualquier tipo de enfermedad, nosotros los colaboramos con eso.